Oye País, buenas noches, oye País, yo soy Rudy González, gracias por su compañía en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión. Déjame ponerte un poquito para allá, para que eso no vaya a sonar, Twingo ni cuenta se dio de eso. Qué bueno. La tormenta Franklin se fue, pasó por República Dominicana en un marco de grandes expectativas, de una gran estructura de prevención para mitigar desastres, encabezada por las autoridades, con un buen comportamiento de la generalidad de la población, que se quedó en su casa el miércoles y el jueves, el martes y el miércoles, resguardado ante la cantidad de lluvias que se había anunciado de parte de las autoridades, tanto de meteorología como del centro del COE, del Centro de Operaciones de Emergencia del COE, que se mantuvieron dando boletines, orientando a la gente, informando lo que se nos venía encima con la tormenta Franklin. Claro, alguna gente desaprensiva, como estos de Villa Duarte, se fueron a las calles y ahí uno dice, qué pena que ahí no actuó la autoridad con toda la fortaleza posible. Mejor, porque ahí hubiese pasado alguna desgracia, pero no era justo eso que hicieron en Villa Duarte. ¿Cómo es posible que mientras la generalidad de la gente se recogía, se recluía en sus hogares, ponía ciertos niveles de seguridad en lo que podía para evitar que las lluvias, las aguas desbordadas, hicieran estrago en sus propiedades, pusieran en peligro sus vidas? Entonces estos desarmados, estos tipos en la calle haciendo teteo y desorden. Pero bueno, un fallecido, una persona desaparecida, ya se decía al mediodía de hoy que se daban 2 por muertos, daños a la propiedad, a la agricultura, como es lógico, pero las presas tomaron bastante agua, y el tránsito de la tormenta de cara a las costas del sur, su paso por toda la isla la atravesó, y su salida al mar cerca de Puerto Plata, causó muchos momentos de tensión, de angustia a mucha gente a nivel nacional. Por suerte, lo errática de la tormenta, lo desorganizado de sus vientos, la falta de una consolidación que la hiciera más mortífera o poderosa, nos ayudó a transitar este trago amargo. Como dije, la gente se portó a la altura. El gobierno decretó el martes a partir del mediodía y todo el miércoles sin labores, lo cual fue correcto, porque lo que había que evitar es que la gente estuviera en las calles circulando, pero mejor que se mantuviera en sus hogares, en sus puntos de reunión familiar, tratando de protegerse y proteger sus propiedades. Y eso se logró en una gran medida. Por demás, las autoridades estuvieron al tanto, la Defensa Civil, el COE, los bomberos, las Fuerzas Armadas, los voluntarios, la Cruz Roja, o sea, todos los organismos de socorro, de asistencia del país, estuvieron trabajando arduamente, y la prensa, principalmente las cadenas de televisión como SIN, de este canal que se transmite por este canal, con Alicia Ortega, que hizo una labor de 24 horas incansable. Nairobi, Vilorio y Alicia Ortega se llevaron las palmas, horas y horas y horas transmitiendo y haciendo enlaces con reporteros por todo el país,
sus reporteros por todo el país, no solamente los que están destacados como corresponsales, sino que enviaron de su equipo élite de la capital a diferentes puntos que podían ser neurálgicos. La interacción con John Morales, un meteorólogo de mucha experiencia, de explicación fácil, conocedor de la geografía y de la idiosincrasia nacional, lo que le permitía interactuar muy fácilmente para ubicar lugares, situaciones con puntos de referencia. CDN hizo un buen trabajo, un excelente trabajo también. El canal RNN, una transmisión inmejorable. Lo hizo también Telenoticias, el canal 11, lo hizo el grupo Telemicro, lo hizo el canal oficial, canal 4 y el 17, 24 horas transmitiendo boletines, informaciones, comentarios, haciendo trabajos de enlace con reporteros. O sea, la labor de la prensa fue inmejorable para mantener a la población informado del tránsito, de la tormenta, de las medidas oficiales de protección, de lo que estaba ocurriendo para que no hubiese desinformación, para frenar, diría yo, aunque sin proponérselo, pero se lo lograron, que las redes sociales, un grupo de personas que son vagos y desalmados, que se ponen a inventar cosas y a dar falsas noticias, no tuvieran efecto porque las grandes cadenas de televisión y de la prensa escrita, Listín Diario, Diario Libre, El Día, Nuevo Diario, El Caribe, mantuvieron en sus portales de website también informaciones constantes e incluso videos de lo que estaba ocurriendo. Pasamos este tránsito y gracias a Dios no tuvimos calamidades más serias, 2 muertes, una es mucho, no tuvimos más muertes, más destrozos. El gobierno evalúa hoy, las autoridades evalúan qué está pasando para ir en auxilio de los lugares que han sufrido los problemas relacionados con el paso de la tormenta. Esto ya debe ser parte de nuestra historia, a recuperarnos. Ya las aguas han bajado, ya cesaron las lluvias. Ahora hay que mirar hacia adelante. ¿Cómo es lo correcto? Pasamos el trago amargo, mirar hacia adelante. Y eso es lo que tenemos que hacer como buenos ciudadanos, el día a día seguirlo. Mientras tanto, tuvimos la oportunidad de disfrutar, señores, en el medio de las tensiones del paso de la tormenta, a Marilady Paulino. Sí, señor. Qué buena atleta en el campo y pista. Nos recuerda a Jovelyn, nos recuerda a, ¿cómo se llama este otro muchacho? Félix Sánchez. Félix Sánchez. Nos recuerda a muchos grandes que han hecho historia para República Dominicana en las pistas mundiales. Marilady ganó oro en Budapest, en las Olimpiadas en Budapest, ganó oro, se clasifica mundial su victoria y ahora sigue, iba de camino a China para seguir en otras competencias, todo esto caminando de cara a las Olimpiadas. Qué gran exposición de Marilady Paulino. Déjenme compartir con ustedes este minuto y tanto de esta victoria, de esta carrera de Marilady, para que ustedes vean la grandeza de esta joven atleta dominicana. 200 creo difícil que sea la ganadora. Y como se suele decir, ¿no? En el 400 nadie acelera, todas pierden y la que menos pierde es la que gana, ¿no? Correcto. Como decía Javier Moracho, todos ahí tocan el tambor, que te pones ya ahí a bracear y no avanzas, como los dibujos animados cuando corres y no avanzabas, ¿no? Por ahora es Klaver. Bueno, Klaver ha salido imponente también con ese cuerpo que tiene, que nos recuerda a otra neerlandesa, ¿no? Así pues. Desni Schippers. Y Klaver va claramente por delante. Kaczmarek por detrás, Paulino muy bien. Parece que Kaczmarek. Paulino ahora ya va por delante. A ver el contraataque si puede. Está decepcionando por ahora la polaca.
Paulino va con una zancada larguísima. Paulino Ya no le pueden coger a Paulino. Atención a la marca de Paulino. Atención a la marca de Paulino. La polaca que va a ser plata. 40. La marca de Paulino, 47-48. Sí. 48-77. Plata la polaca. Bronce la de Barbados. Y la marca de Paulino de 48-77 es la quinta en la historia de los campeonatos. Y qué bueno que tenemos esta presea de oro, no solamente por la presea, sino que el nombre de República Dominicana, el himno dominicano, se cantó y la bandera ondeó. Ella corrió con su bandera después de pasar la meta, agarró su bandera y la exhibió en todo el escenario allá en Budapest. Grande Marilady, qué buena noticia nos da en medio de todas estas tensiones, de la explosión de San Cristóbal, del paso de la tormenta Franklin, de todo esto que ha estado ocurriendo. No cabe dudas que lo ocurrido en la conformación de una alianza estratégica que se está cuajando, pero ya se firmó el primer paso y se da como un hecho oficial las negociaciones entre el PLD, la Fuerza del Pueblo, y el PRD, van a presentar un nuevo escenario de cara a las elecciones del 2024. Y yo quiero insistir en que este tipo de alianzas, en que este tipo de negociaciones, en que este tipo de conversaciones, sin importar los partidos y sin importar lo que signifique a final de cuentas las preferencias electorales, sino el ejercicio de negociar, de pactar, de conversar, fortalece el sistema institucional electoral de República Dominicana, seriamente zarandeado y cuestionado por toda América Latina. Por toda América Latina, donde las desavenencias, los enconos, los egos impiden siquiera que haya un sentido de conversación. Y esta es la democracia. Yo digo que la democracia a nosotros se fortalece cada día más. Lo que pasó en el 2020, en las elecciones municipales, cuando hubo que suspenderla, fue un resbalón del que se repuso rápidamente la democracia y el país, convocando a las elecciones el mes siguiente y dándole continuidad y finalización con las elecciones de julio. Se celebraron los dos torneos en medio de pandemia y se logró sacar nuevas autoridades, representantes municipales, congresuales y en la presidencia. Y eso, vuelvo y digo, fortalece nuestro sistema institucional, el sistema de partidos, el sistema democrático. Enhorabuena para el país. Y un hecho que no habíamos comentado es la muerte de Angelita Trujillo a los 84 años en Miami, con lo cual termina la dinastía de Trujillo prácticamente. Muerto el dictador, salieron sus hermanos y sus hijos al exilio. Los hermanos han ido muriendo. Negro, Petán, todos han ido muriendo. Ramfis se mató en el 69 en un accidente de automóvil en su Ferrari cuando chocó el vehículo, el Jaguar, que conducía la baronesa, la duquesa Teresa Beltrán en una calle de Madrid. Se estrelló allí haciendo su vida de playboy como le daba la gana, se estrelló y unos días después murió en un hospital de Madrid. Después Radamés Trujillo murió en agosto del 1994. Murió en manos de los carteles de la droga, del cartel de Cali, enviado a matar por Gilberto Rodríguez Orejuela, porque sentía que lo había traicionado y que era un soplón de la DEA. Él estaba involucrado en este tipo de temas de narcotráfico. Murió en el 94. Dice que fue asesinado en la finca de Buitrago, a donde fue llevado. Él llegó a Colombia para negociar otros acuerdos
sobre el tráfico de droga que él generaba en Panamá a través de la compañía de exportación de café que regenteaba, y desde allí recibía drogas y la mandaba a Estados Unidos y a Europa. Y parece que unos cargamentos que le tumbaron al cartel del Cali, ellos entendieron que Radamés Trujillo había dado el soplo y que estaba trabajando como agente encubierto de la DEA para este caso. Lo citaron a Cali, lo llevaron a la finca de los Buitragos, dice que lo ahorcaron a él y 2 amigos que andaban con él, los ahorcaron, lo descuartizaron, lo metieron en fundas plásticas negras y la tiraron al río. Y 3 del cartel cogieron los pasaportes con que ellos habían llegado a Colombia, buscaron 3 personas parecidas y viajaron esas 3 personas con esos pasaportes a Nicaragua y de Nicaragua a Panamá para despistar que ellos que habían viajado y que alguna gente sabía que había viajado a Colombia habían sido desaparecidos en Colombia. No, ellos retornaron a Panamá según esos pasaportes, según esa ruta de viaje, y allí desapareció. Ahí murió el segundo de los hijos de Trujillo. Y el tercero, que era Angelita, que vivía en Miami, vivió 6 años en España cuando se fue de aquí, exiliada junto con sus hermanos y sus tíos. Vivió en España y después se radicó en Miami. Vivió en Nueva York, en New Jersey, un tiempo, y después se radicó en Miami. Allí, en su segundo matrimonio con el ex coronel Domínguez, tuvo a su hijo, Ramfis Trujillo, Ramfis Rafael Trujillo, quien está por República Dominicana en laborantismo político desde hace unos años, tiene un partido y está apostando, un partido reconocido incluso por el sistema, la Junta Central Electoral y el sistema electoral dominicano, y está apostando a una candidatura presidencial, eventualmente a una candidatura presidencial para los comicios del 2024. Con la muerte de Angelita, vuelvo y digo, termina prácticamente la dinastía directa del dictador Rafael Trujillo, muerto el 30 de mayo de 1961. Su hijo, Ramfis, se encargó de asesinar al grupo que había sobrevivido a la muerte de Trujillo, con excepción de Luis Jamía Matió y Inver Barreras, que se mantuvieron ocultos, a los que ellos lograron, los remanentes del Trujillato, lograron arrestar, los ejecutó en la Hacienda María un día antes de él irse en el yate Angelita, se dice que cargado de dinero, y salir del país. A lo que le siguieron sus tíos, Petán, J. Arismendi, y Negro, Héctor Bienvenido, quienes todavía estaban por aquí pululando, dando vueltas, se habían ido, habían vuelto y decidieron irse. Balaguer dirigía el país a través de un Consejo de Estado y ahí se derrumbó definitivamente toda esa estructura de los Trujillo directamente en República Dominicana. Balaguer salió en enero posterior al año siguiente y esto ya desmembró toda la estructura de gobierno que tenía la familia Trujillo en República Dominicana. Quedaron remanentes militares y todo esto fue bajando de tono, algunos acólitos del régimen, pero ya todo fue más fácil ir haciendo las transformaciones. Yo soy de los que digo que el trujillismo terminó con Trujillo. Hay gente que todavía proclama el trujillismo por ahí, que dice que sí, que el trujillismo, y que este nieto de Trujillo, incluso Ramfis Rafael, que está haciendo política aquí, es una reencarnación o un seguimiento de la dictadura. Yo creo que no. Yo creo que la dictadura terminó el 30 de mayo. 30 de mayo y consecuentemente la salida de los hermanos, los hijos sí han ido muriendo todos. Esa es mi opinión. Esa es mi opinión. Pero cada uno piensa como entiende. El caso de Prigozhin lo vamos a analizar
con mucho más detalles después del primer bloque y después que conversemos con Carlos Cuello y la economía. En mi columna de esta semana, en Listín Diario, la escribí con mucho dolor, la escribí muy del corazón. Conocí a esta joven mujer, manicurista, llena de vida, alegre, coquetona, una mujer menuda, coquetona, siempre alegre. Salió de su trabajo en la barbería a las 7 de la noche, 8 de la noche. Se dirigió, había hecho una jornada de 12 horas, como de costumbre. Llegó a su casa en transporte público. Cuando iba caminando para llegar a pocos metros de su casa, un delincuente, pistola en manos, trató de arrebatarle la cartera, donde iba un celular y los pesos de las propinas que se había ganado ese día. Ella se resistió por la resistencia instintiva del ser humano y el tipo le metió un tiro en la cabeza a quemarropas y la mató. Y la mató. Mucho dolor entre sus compañeros, entre mucha gente que la conoció. Cuando fui a la funeraria a dar el pésame a su hija, de la que ella vivía haciendo muchas historias, muchos alardes de que era una muchacha bien encaminada, estudiante universitaria. Allí había muchos de los clientes de María y de la barbería. Me encontré con muchos amigos, todos apesadumbrados por esta situación. Y esto me motivó a escribir esta columna, Simplemente María, que comparto con ustedes a continuación. María del Carmen Ureña, un nombre común que lo encarnaba hasta la noche del viernes último, una mujer llena de vida, trabajadora, alegre, con una coquetería inocente y agradable que le caracterizaba. Madre, compañera de labores de un grupo de fajadoras mujeres de la lucha honesta y decente del día a día por abrirse paso en este país. Luego de una jornada de 12 horas, María se encontró cara a cara, a metros de su casa, con un delincuente que, pistola en mano, trató de arrebatarle la cartera donde llevaba un celular y unos pesos de las propinas ganadas ese día como manicurista. La resistencia por reacción natural a ser despojada violentamente de lo suyo motivó al asesino a propinarle un balazo en la cabeza, a quemarropa, que terminó de un tirón en un brutal y bárbaro segundo con la vida de esta mujer. María engrosa hoy las engañosas estadísticas con que las autoridades insisten en hacernos creer que la delincuencia violenta y asesina que nos azota y que pretenden esconder está bajo control y disminuyendo. Una violencia callejera criminal que vemos a diario en los noticiarios de televisión, en videos que no dejan dudas, en relatos a borbotones, en las reuniones de amigos, en salones de belleza, en sillones de barbería, en el seno de las familias. Me indigna, me da rabia oír a corifeos decir cada vez que se cuentan barbaridades como lo ocurrido a María, que es parte de una campaña política para hacerle daño al gobierno. Epítetos que no me distraen para contar esta verdad y expresar con dolor un adiós María, simplemente María. El presidente de la República, Luis Abinader, visitó la cañada de las 800 en Los Ríos para supervisar los trabajos de saneamiento luego del paso de la tormenta tropical Franklin. A los medios de comunicación en cobertura les manifestó
Recuérdense que a unos días de llegar a la presidencia tuvimos la tormenta Laura y vinimos aquí a Los Ríos de aquel lado. Recuérdense que con esa tormenta pues había arrastrado a varias viviendas, pues si ustedes van de aquel lado ya está listo, no ha pasado nada y han venido otros eventos atmosféricos, explicó el jefe del Estado a los miembros de la prensa. El Ministerio de Educación de República Dominicana ratificó que el nuevo año escolar iniciará el próximo lunes 28 en un acto encabezado por el presidente de la República, Luis Abinader, a las 9 de la mañana en el Liceo Germán Martínez Taveras del sector de Arroyo Hondo. Así lo informó el ministro Ángel Hernández, quien señaló que se han adoptado acciones para garantizar la impartición de docencia, como es la intervención de 5 planteles impactados por la tormenta tropical Franklin y el inicio de la distribución de los libros de textos impresos y la habilitación de un portal para su acceso por medio de la Internet. Los jueces de la Segunda Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional acogieron de manera parcial la solicitud de variación de medidas de coerción impuesta contra el ex Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, principal imputado en el caso judicial Medusa. Los jueces le concedieron un permiso a Rodríguez para que se pueda trasladar a sus oficinas a desempeñar labores como abogado los días miércoles y jueves de cada semana en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y luego sea escoltado con personal del Ministerio Público hasta su residencia. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Después del paso de una tormenta y de cualquier fenómeno atmosférico que trastueca la vida del país, y más con tantas lluvias y todo eso que genera alguna suerte de daños y obliga a reformular proyectos y programas de vías públicas, de siembras, de cosechas, de una serie de situaciones. Lógicamente esto significa en la ayuda también que tiene que ir a la gente que ha sufrido los embates del mal tiempo, tiene que ir la ayuda oficial. Esto significa un reacomodamiento de situaciones económicas en el país. Y en un presupuesto como el de República Dominicana, tan estrecho y con tantas demandas de servicios, yo me supongo que esto genera algunos problemas. ¿No es así, don Carlos? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está usted? Bien, después de Franklin. Pero yo creo que esto obliga a hacer algunas adecuaciones en los programas económicos del gobierno. Bueno, más allá de Franklin, recuérdese que está, ya aprobado incluso por una de las cámaras del Congreso. La reforma. Hay un presupuesto complementario, ¿no? Pese a que ya estamos en agosto, ¿no? Y la reformulación es para el primer semestre. Claro. Lo cual supone reasignación de partida, algunos ministerios que no han ejecutado lo que se les tenía asignado. Y otros que necesitan. Y otros, exacto. Entonces, antes la 1401, el gobierno lo hacía de un plumazo. Sí, quítale a Carlos y ponle a Rudy. Tenía facultad. Sí, tenía pero facultad ya no, para eso. ley del Congreso. No, porque se supone que una ley debe ser modificada por otra ley. Por otra ley.
Entonces, si el presupuesto es una ley, en este caso 342, tengo entendido, entonces para hacer reasignación, eso implica una modificación. Una ley, claro. Entonces, eso está en proceso. Y así debe ser. Claro, claro. De todos modos, las estimaciones que se tienen para la economía dominicana, hay una interrogante, y en esta semana la trajo al debate el ministro de Economía, ¿no? ¿Cuánto vamos a crecer este año, ¿no? Nosotros hemos comentado en otras ocasiones que eso está muy sujeto a las eventualidades, o sea, nos salvamos de pero eso no quiere decir que no vengan otros, claro. ¿no? O haya otras situaciones. Es difícil hacer proyecciones y pronósticos en coyunturas como esta. Sí, claro. Pero más difícil que hacerla es cumplirla. Entonces, la realidad es que hasta ahora las estimaciones para el crecimiento de la economía dominicana para este año se sitúan en un 4%. He visto que en los últimos tiempos, el caso del ministro de Economía dice entre un 3 y un 4, o sea... Dejando un margen de... Claro, sí. claro. Es factible lograr esto. Mira. Hay algunos economistas que han dicho que podíamos terminar con un 2 y algo. Bueno, ya eso sería cuestión de un rango, 2, 4, 3, 4, pero un rango de variación. Hay que contemplar. Fíjate lo siguiente, si nosotros observamos lo que es el comportamiento de un indicador de corto plazo que se llama IMAE, Índice Mensual de la Actividad Económica del Banco Central, el último que se conoce es de junio, ¿no? Y la verdad es que para el mes de junio el crecimiento fue inferior al de mayo. O sea, se vio afectado. Y si tú tomas el semestre completo, que va de enero a junio, ¿no? Estamos hablando de un crecimiento de 1.2% acumulado en lo que va del año. Bueno, una forma sencilla sería suponer que se va a duplicar. Sí. Llegaría a 2.8, pones tú con 3. Lo otro sería que este semestre logre una mayor recuperación. Eso es factible. Ahora, si tú tomas el crecimiento interanual, que sería de junio del año pasado, junio de este año, sí. Es 0.10, prácticamente nulo. Sí. Claro, se espera que este semestre haya una recuperación. ¿Por qué? La economía venía frenada desde noviembre del año 2021. Y es a partir de diciembre cuando ya se detiene la salsa de tasa y en los últimos meses se reducen incluso al nivel que están ahora, todavía alta, y se liberalizan recursos. Entonces, eso yo te diría que casi garantiza que este segundo semestre la economía se dinamice más. No de inmediato, No esperemos que esto se va a verificar en julio, porque hay un desfase entre oferta y demanda, que es lo que te va a garantizar el dinamismo de la economía. Incremento del consumo con la reducción de tasa y la liberalización de recursos e incremento de la inversión y, en consecuencia, reducción del desempleo. Ya ha logrado los objetivos de metainflación, que fue la prioridad. Habíamos comentado antes que una política monetaria restrictiva logra controlar la inflación, pero lamentablemente ¿no? desacelera el crecimiento. Pero tenemos el componente de que también los precios inestables del petróleo nos pueden afectar. Y factores de riesgo siempre vamos a tener. Y tenemos entonces que la tasa de cambio está subiendo lentamente, pues está subiendo. Bueno, llegó al 56, está en el mismo nivel de enero. O sea, ahora mismo está en el nivel que comenzamos el año. Y es posible que que tengamos presiones alcistas por la liberalización de recursos. Claro, pero va al 57, estaba en 56.80. Ojo. Sí, pero eso es, como te digo, es uno de los efectos no deseados de la liberalización de recursos. Claro, pero lo que te quiero decir, pues son elementos que pueden trastocar una serie de planes, de inversiones, Todavía no tanto porque llegamos y a tener más alta. Y ha sido muy suave. Pero no, y además llegamos a estar por encima. Uh-huh. Entonces, en ese sentido todavía no es alarmante, pero es un factor de riesgo, claro está, y de dificultad para conseguir lo proyectado, ¿no? En todo caso, para lograr ese crecimiento, como te decía, de un 4, si estamos ahora en un 1.2, óyeme,
más que duplicar Sí, claro. el esfuerzo de este primer Claro, semestre. claro. O sea, es probable que nos quedemos por debajo del 4. Ojalá lleguemos al 3. No, tendríamos que casi triplicarlo. No, triplicando sería un 3.6. Sí, un 3.6, claro. O sea, para estar en el medio de 3 y 4. Sí, ¿no? sí. De todos modos, como te digo, todavía este trimestre no se va a notar. Habrá quizá un ligero despegue, ¿no? Pero no se va a reflejar lo que es, digamos, lo que son los incentivos, los estímulos que se le están haciendo a la economía. ¿Por qué? Porque no es de inmediato que tú vas a conseguir el efecto en la producción, en la oferta, en la misma demanda. ¿Podría frenar el desarrollo y la inversión del gobierno los temores, pero también las previsiones que está dando, por lo menos públicamente, el presidente de la República a sus funcionarios? Cuidado con el tema de usar recursos para hacer cosas y de cuánto que se vean como tema de reelección. ¿No podía eso restringir un poco la inversión pública? Mira, la inversión pública es clave, y más cuando se cae la actividad económica, ¿no? Entonces, la inversión pública puede ser el factor, digamos, el poder garantizar una inyección de recursos. Lógico, por eso es que te digo, si el tener el cuidado, el temor, mira, no te meten en esto, porque eso se va a ver como tal cosa, o eso es peligroso. No podría quizás. Pero yo pienso que en la inversión pública, ahora en este último año de gobierno, año electoral, sobre todo, hay que pensar en mayo, no en el año agosto. No, estamos pensando en el año de elecciones. Fíjate que si tú observas el gasto de capital, el año de mayor inversión de capital del gobierno es este, en lo que va del año. Ok. Con el 44% de los recursos entre Santo Domingo y Santiago, que es más del 40% de la población, claro, ¿no? claro. Y de los votantes. Claro. Y además hay obras de grandes megaproyectos, ¿no? Algunos de los cuales estaban ya esbozados. Sí, o en camino, claro. Por ejemplo, el del metro, tú tienes proyectos ahí ya hasta el aeropuerto. Eso, no hay que desenvolver el proyecto y actualizarlo. Los de Montecristi y Manzanillo son mucho de inversión privada. Sí, y el de Santiago también, el monorriel y todo eso. ¿Por qué los proyectos se van hacia las grandes ciudades? Lamentablemente, en la asignación de recursos se piensa primero en el retorno. Claro. Pues tiene lógica. Claro. Tiene lógica. Valor agregado. Cuando tú le metes el metro, lo extiendes hacia los Alcarrizos, óyeme, eso tiene un retorno rápido. Indudable. Motoriza. Y además, mejora mucho la calidad de vida. Claro, motoriza la economía, el comercio y la calidad de vida de la gente. Sí. Entonces, como te digo, la inversión pública se va a acelerar. Ya se refleja, en la ejecución presupuestaria que aparece en la DIGEPRE, y va a seguir acelerándose. Eso también puede estimular el crecimiento para este segundo semestre. Sí, y debe haber una inversión mayor después, por lo que hablábamos inicialmente, el tema de las tormentas, del caso San Cristóbal, donde el gobierno tiene que buscar cientos de millones de pesos para poder enfrentar las demandas que pide la gente de ayuda. Sí, y la inversión privada también. Puede ser que se dinamice más, sobre todo en la construcción, porque la tasa de interés, al estar bajando, pues eso hace más factible el proyecto de inversión. Lo hace posible. Pero, por ejemplo, se ha hablado mucho, y tú has hablado en muchas ocasiones, sobre el tema de la reforma fiscal, sobre el tema de la búsqueda de mayores ingresos, y uno de los temas que está planteado dentro de ese entorno es el tema del anticipo, el cobro del 1.5%, del anticipo de impuestos sobre, tomando como parámetro las ganancias del año anterior de una empresa, entonces te cobra un anticipo de lo que se presume que tú vas a ganar este año. Claro, el anticipo es un pago anticipado, como se número indica, un pago hecho con alteración que se te va a reconocer al año siguiente. Sí, no es que, sí, es parte de tus impuestos que tú tienes que pagar. Si tú ganas. Pero si no ganas. Porque parte de la premisa de que tú te debes ganar por lo eso menos. O más. Eso o más, correcto. Claro. Entonces, si tú ganas un poquito más, bueno, va a liquidar. Sí. Va a pagar lo mismo. Con eso que ya anticipaste. Claro. Eso no es exclusivo de República Dominicana, hay que decirlo. Sí. Y no es nuevo.
Viene de la ley 5911, tú recuerdas, del año 1962. Claro, claro. Que ha experimentado modificaciones, sí. Sí. Que aplicaciones en un momento sí, en un momento no también. También. Sí. Sí. Era trimestral. Sí. Incluso, déjame decirte, para la pandemia, Se paralizó. el gobierno sí lo suspendió. O sea, Sí. el que tenía que pagar anticipo en la pandemia automáticamente Claro. se le quitó. Que fue una buena medida porque no tenía sentido si tú no estabas produciendo, pagar sobre el beneficio del año anterior con un año que era muy incierto y que arrojaba la visión de que te iba a dejar por Claro. debajo del año anterior. Claro, ahora es injusto. Bueno, hasta cierto punto te estás partiendo de la premisa que tú te vas a ganar el año siguiente lo que te ganaste este año. Sí, Y además a ti te suben los costos. sí. Tú- Y no te devuelven. No. En caso de No, te lo reconoce para próximos futuros. años. Sí. Pero mira, ¿qué le representa esa fuente al gobierno? Estamos hablando que le representa el año pasado, 136.895.8 De millones. adelanto de impuestos. Eso significa un crecimiento de un 63.4%. O sea, ¿tú sabes cuántos son mensualmente? 9.000 9.000 millones. millones de pesos. ¿Puede desprenderse esto cualquier otro gobierno No. de golpe y porrazo de esa entrada? Es muy difícil. Pero es más del 10% de los Claro, ingresos. claro. Entonces, eso llegó para quedarse. O sea, el gobierno... No significa que es justo. bueno, Yo digo justo en la medida en eso de que es un incierto de que si tú vas a ganar este año lo que ganaste el año habría anterior. que ver la alternativa. Porque yo digo también, porque hay otra parte. La pyme a veces se hacen su resabio con el anticipo. Pero tú sabes una cosa, que el 90% lo pagan el 3% de los grandes contribuyentes. Sí, claro. Entonces los pequeños que se queden callados. Sí, Porque en definitiva, el grueso de ese anticipo lo pagan contribuyentes que tienen. Tú viste los bancos los otros días que espontáneamente Sí. dieron 25.000 millones. Sí, Carlos, pero la inversión de pagos anticipados de impuestos afecta más a los pequeños que a los grandes. Pero es que los pequeños. Porque los volúmenes que manejan los grandes y la seguridad de sus negocios está mucho más consolidado que la de los pequeños. Pero que muchos pequeños están exentos porque se acogen a programas especiales, Todo eso. es otros verdad. buscan defensa. Sí, todo eso es verdad. Pero mira, más injusto que el anticipo, ¿tú sabes qué es? El 1% que tú hablabas. Que tú pierdes. Entonces, si tú tienes en activo 5 millones de pesos, tú vas a pagar 50.000 por el 1% de esos 5 De esos millones. 5 millones, claro. Y como tú ganaste, porque reportaste la ganancia del 1%, también tienes que pagar anticipo. Sí, Entonces, eso es más injusto. es más injusto. Pero, de todos modos, eliminarlo habría que buscar alguna Pero otra hay alternativa. un movimiento sobre eso. Está puesto en la mesa de discusión el Sí, tema. pero no eliminarlo de golpe y porrazo. Habría que ver cómo se va a compensar esa fuente de entrada del gobierno, porque tú podrías decir demagógicamente, vamos a eliminarlo. Y después, el déficit que se te va a presentar, la presión, ¿de dónde tú vas a sacar para cubrir los gastos? ¿Te va a endeudar indefinidamente? Sí, porque tú lo tienes dentro de tu presupuesto de Pero ingresos. claro, pero no de ahora. Sí, Añales. siempre. Entonces, no es tan sencillo, ni creo que beneficie a la economía en su conjunto, porque los déficits es peor el efecto que tendría un déficit sobre la finanza En pública. sentido general. Ahora mismo estamos financiando los déficits porque hemos encontrado colocación de instrumentos financieros en los mercados internacionales. Pero tú sabes que las alternativas a los déficits son o emisiones inorgánicas o sencillamente el gobierno le quita la fuente de financiamiento a la actividad privada y lo usa para colocar sus títulos de deuda, como Así es, quiera, así o es. es inflacionaria o tiene un impacto negativo sobre la economía. Como quiera lo va a tener. Entonces somos como dice, atrapados y sin salida. El menos malo, como decía Churchill de la democracia. Atrapados y sin salida. Sí, sí. Mira, Carlos, esta semana el BRICS se maneja. Se amplía los participantes en el famoso BRICS, que comenzó con 5 y ya se ha ido ampliando, pero también se habla de estrategias nuevas para países como América Latina que podrían tener algunos beneficios en este sentido, encabezado por el gigante Brasil, que es parte de ese conglomerado. Bueno, tú sabes que el acróstico es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son 5,
los grandes son 7. Sí, El grupo de los 7, grupo de los ¿no? 7. Que ellos dicen El que es un G7. grupo elitista. el G7, claro. Entonces- Europa y Estados Unidos. Entonces, bueno, mira, cuando uno coge la cifra de lo que representan los BRIC en la economía mundial, uno dice, bueno, pero es un grupo considerable, un grupo a tomar en cuenta, ¿no? Lo que noté en algunos discursos es que hay aquí como un interés en buscar una rivalidad. Sí, eso es así. Esto, tú sabes, el papel de Rusia ahora mismo en lo que es la geopolítica, ¿no? Pero también hay entre ellos contradicciones. China y la India, que tienen problemas de frontera y de grandeza poblacional. Sí. Entonces, Que la India pasó a la China. bueno, entonces fíjate. Andan ahí pegados juntos, pero dice Exacto, que lo pasó pero fíjate, población mundial en población. tiene 3.200 millones. No es tanta ventaja tener una población grande. A veces al contrario, para fines de desarrollo eso te retrasa. Así Una es, retranca. Así es, así es. Además, de una población en pobreza. Porque Eso es lo la que te iba a gran decir. mayoría es en pobreza. Si Eso fuera es lo que- en abundancia, tú dirías, bueno, vamos arriba. En pobreza. Pero es muy difícil. La población cuando es tan grande se convierte en la principal retranca. Igual Claro. que una familia. Tú Claro. tienes 3, 4 hijos. Bueno, eso tú lo ves en los países subdesarrollados. Tú le puedes dar educación, buena formación a 2 o 3 hijos. Pero si tú tienes 12 o 14, Imposible. es lo mismo para el caso, ¿no? Población mundial, 3.200. El 40% de la población mundial está representada en el grupo de los BRIC. Superficie terrestre, el 30%. O sea, el 30% de la población mundial vive en una superficie terrestre, 40% en el 30% de la geografía, ¿no? PBI mundial que representan ellos, 26%, 18% del comercio mundial. Se habló ahí de que sacó una moneda. Óyeme, eso es ilusión. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Porque es muy fácil decir que tienen el 18% del comercio mundial. Pero ¿qué porcentaje de ese 18 es con Occidente? Casi todo. Satanizado Claro, por Putin, claro, claro. claro. Claro, ¿quién es el principal cliente de China? Claro. Pero además, ¿y de dónde salen muchos de los recursos? No recursos naturales, porque vamos a estar claros. Les escuché una vez, decía un primer ministro de Israel, la desgracia de muchos países es tener muchos recursos naturales. Japón no tiene recursos naturales. Israel no tiene recursos naturales. Porque la exportación de materia prima no es lo que le da el desarrollo a un país. América Latina tradicionalmente ha sido exportador de materia prima. Exportador de materia prima. Caso de petróleo, la condición monopólica. Sí, sí, es una excepción. Exacto. Incluso en América Latina tenemos, según se dice, las mayores reservas de petróleo del mundo. Claro, lo que se localizó ahora en Guyana y lo que tenía Venezuela. No, Venezuela. Sí, por eso te digo, Venezuela, Guyana, toda esa zona ahí, México, Ecuador. Pero el caso de Venezuela, Sí. se supone que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo. Y ahora mismo se estima que alrededor del 80% de la población está en la pobreza. Sí, sumido en la pobreza, claro que sí. Entonces, fíjate, ellos tienen un PBI per cápita. PBI per cápita. Rusia tiene $15.345 per cápita. China, 12.720, un poquito más que nosotros. Brasil, 8.918. El per cápita de Brasil es menor que el de Por República debajo de- por Dominicana, debajo de que el de República Dominicana está en 10.222. Sudáfrica, 6.776. La mitad de nosotros, casi. Y la India, 2.389 Pero que te digo, dólares. sumidos en la pobreza. El per cápita, claro. Entonces, el promedio mundial per cápita es de $12.647. ¿Tú sabes cuál es el per cápita de Estados Unidos? $76.398. Porque la economía norteamericana sola representa el 25% de los 100 billones de dólares de la economía mundial. Claro. Economía de oferta y demanda. Pero De además producción y de consumo. Estados Unidos y Occidente sale gran parte de la tecnología y de los avances del conocimiento, de los royalties para producir en cualquier país del mundo. Así es, así es. Entonces, el PBI de China, 18.000 millones de dólares, 18% del PBI mundial, es la segunda economía del mundo, es cierto. Y se espera que para 2050 ya sea la más grande del mundo. Pero, ojo,
Si tú le repartes el PBI mundial a China ahora, el per cápita queda por debajo de Taiwán, quedan 18.000 millones de dólares. El per cápita, el producto de la economía mundial ahora mismo. Y si tú le repartes el producto PBI de Estados Unidos a China, se quedaría con 18.000 por debajo de Taiwán. Entonces, PBI de Estados Unidos repartido entre China sí sería 17.7, Sí, ¿no? casi 18.000. Taiwán tiene 22 o 23.000 millones. 20, sí, millones de dólares. Sí. Per cápita o por cabeza, ¿no? Entonces, el problema no es nada más tener un PBI alto. El desarrollo implica algo más que riqueza. Y el equilibrio entre la pobreza y la riqueza. Y la distribución también que hay en ese Claro, ese equilibrio, claro. A China y a la India la gran retranca que ellos tienen es lo que más les abunda, que es la población, el tamaño de la población. Sí. Y si en el caso de China, que cuando se dan estos escenarios hay envalentonamiento y hay discursos muy optimistas, como el caso del discurso de Putin, de que hay que dedolarizar la economía mundial. Por cierto, que fue el gran ausente. Claro. Parece que tenía algo en su país que hacer. Sí, tenía algunas cosas que hacer. Que no, algunos cartones que atender. no se presentó a la... Sí. O quizás no quiso correr la misma suerte. Bueno, Sí, bueno. entonces, pero también tú sabes que él tiene un problema con el Tribunal de la Haya. Sí, claro. Él tiene un expediente abierto. Y ellos le dijeron... Sudáfrica le pidió que no. Sí, pues le aseguraron que eso no iba a influir, pero en el lío que él tiene no se atrevió. Hay que ser prudente. Aquí en América Latina hay presidentes que viajan muy poco. Sí, y no de ñapa. Bueno, entonces, es importante porque, bueno, esta integración de países, se dice que hay más de 50 países que ya están buscando... Bueno, si se amplían tanto, plus, o no sé cómo le va a llamar, porque los BRIC son acrósticos, ¿no? Sí. El grupo de los 7 son muy definidos. Sí, 7, ¿no? sería BRICS más. Bueno, plus. sí, eso es lo que le hacen, como le hicieron a la OPEC Plus. Sí. Pero aquí hay intereses muy disímiles. Totalmente. Rusia tiene unas aspiraciones geopolíticas China la que suya, solamente India se la fundamenta en el poderío militar, porque como economía, el PBI de Rusia no es más que el de Corea del Sur. Sigue siendo un exportador de materia prima. Sí, totalmente. Y esto, bueno, como bloque yo creo que es importante la integración de las economías, pero que tú como bloque quieras venir... Hacerlo para competir frente a los otros, no, el sentido no es muy práctico. Que no creo que todos tampoco vayan en esa dirección, porque a Brasil no le conviene pelearse con Estados Unidos. Ni le conviene ni lo va a hacer. La India mucho menos. No, claro. Porque la India se considera la democracia más grande del mundo, porque tiene un sistema también democrático, a diferencia de China y de Rusia. China ha comprado mucho oro en los últimos tiempos porque están tratando de que su moneda sea la que se internacionalice. Pero habría que ver Rusia orgullo con su moneda también. Sí. Y sus afanes imperiales. Además, dudo que los bancos centrales del mundo hagan reserva en una economía tan centralizada donde todas lo que son las decisiones Totalmente de acuerdo. radican en un partido, el Partido Comunista. Totalmente de acuerdo. Bueno. Don Carlos, gracias. La semana que viene nos vemos de nuevo para seguir analizando la economía nacional e internacional. Así será. Porque esto de día a día se ven cambios. Así es. Señor. Gracias por acompañarme en este conversatorio con Carlos Cuello sobre la economía nacional e internacional. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo,
Hora por Hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Señor Rizal, el señor Prigozhin, el reverde, el hombre del grupo Wagner, de los mercenarios del grupo Wagner, una organización, una estructura formada por el presidente Vladimir Putin de Rusia, y este Wagner, un mercenario que sirvió incluso últimamente en atrocidades de las que cometían los rusos contra Ucrania. El hombre se le rebeló. Uno no sabe ya si fue rebelión o no fue rebelión. Y en esta semana, el avión en que viajaba de Moscú a San Petersburgo, lo cayeron. Se cayó. Y hay imágenes que se ve a este avión desplomándose de una forma no usual por un accidente en el aire, que tampoco usual. Un misil, mucha gente lo dice, era un Embraer, un avión privado, propiedad del grupo de Prigozhin, propiedad de ese grupo, un avión privado en que él se transportaba junto con un grupo muy selecto de su gente, guardaespaldas, su mano derecha, gente de él, se trasladaban. Y según las informaciones, él acostumbraba a no tener públicamente cuál es el sitio o cuál es el medio de transporte que estaba usando. Así él va a viajar a tal sitio y así salió en este avión, pero no, él andaba en otro. O no se iba por ahí, se iba por carretera, o se iba por otras vías, por tren. Buscando no estar ubicado por los remanentes del régimen. Y esto dicen todas las agencias y los analistas que lógicamente esto fue lo que se preveía. El desquite de Putin, el desafío que le hizo este hombre Prigozhin cuando decidió rebelarse contra el Kremlin y contra quien fuera su amo y su mentor, Vladimir Putin. Parte de la forma como los rusos resuelven sus problemas internos a gran escala. Esto traerá consecuencias. ¿Qué hará el grupo de Prigozhin? ¿Aceptarán esto y se desmorona el grupo? ¿Qué va a pasar con estos mercenarios? Mercenarios que no son un grupito de gente que andan tirando tiros y matando gente en la calle. Es un ejército establecido, con recursos, con mucho dinero, con armamentos, con logística. Es un ejército. Vamos a ver qué pasa de ahí en adelante. Este y otros temas nos lo presenta Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, presidente entre 2017 y 2021, salió este jueves de la cárcel de Atlanta en Georgia, pocos minutos después de haber ingresado y tras haber aceptado pagar $200,000 que sus abogados acordaron con la fiscalía como fianza. Las autoridades penitenciarias tomaron las huellas dactilares y una fotografía policial del republicano acusado de 13 delitos por haber intentado revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en el estado de Georgia. El Kremlin rechazó hoy rotundamente las especulaciones occidentales sobre su presunta relación con el siniestro de este miércoles del avión del jefe de Wagner, Yevgeny Prigozhin, en el que murieron todos sus ocupantes. La Junta Militar de Níger anunció que se autorizarían a las Fuerzas Armadas de sus vecinos Burkina Faso y Malí a intervenir en su territorio en caso de agresión.
Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta hora. Yo soy Rudy González. Los convoco para una nueva emisión aquí en Color Visión. Pasen un feliz resto de la noche.